Hola a todos, bienvenidos a esta sección que es Mundo Astral. Mi nombre es Joana Jaramillo, soy astróloga desde hace 9 años y trabajo la astrología del empoderamiento. Para la sección del día de hoy trabajaremos lo que son los hábitos mentales y es un tema muy importante e interesante si queremos cambiar nuestra vida y llevar la vida por el camino de la sanación. Muy bien lo decían los budistas cuando hablaban de que la concentración era lo más importante. La concentración, y dependiendo de en qué nos concentremos, ahí es donde va a radicar la diferencia entre si somos libres o esclavos en nuestra propia vida. Porque el asunto es que ahí donde nosotros nos concentremos vamos a generar un punto de condensación o vamos a densificar. Es decir, que vamos a crear nuestras experiencias día a día de acuerdo en eso donde nosotros tengamos el punto focal. Un ejemplo bastante fácil y un ejercicio que lo pueden hacer cualquiera desde sus casas es asomarse a la ventana y simplemente ver todos los carros rojos. Vamos a creer que todos los carros rojos del mundo decidieron salir esa tarde cuando nosotros nos pusimos en la ventana y empezamos a mirar concentradamente cuántos carros rojos pasaban por el lado de nuestra ventana. Y en realidad es que la concentración lo que hace es como poner un punto focal, una lupa donde va a enmarcar lo que sea que nosotros elijamos ver. ¿Por qué la concentración crea nuestro mundo? Porque en el mundo hay infinitas posibilidades de lo que nos podemos llegar a concentrar. Pero cuando decidimos o ponemos un punto focal, ahí la concentración va a anclarse en ese punto y va a olvidar el resto de posibilidades infinitas. Entonces, ¿qué pasa cuando mi punto focal no es un carro rojo, sino que mi punto focal es creer que yo no sirvo para nada, que no soy útil? ¿Qué pasa entonces en el caso donde mi punto focal o el asunto donde yo me concentro repetidas veces es que siempre me abandonan? ¿Qué pasa cuando mi punto focal o la concentración es decir que yo nunca he sido buena para la historia? ¿O qué tal que mi punto focal simplemente sea que la vida es muy dura? Todos nosotros tenemos puntos focales donde nos concentramos de manera inconsciente, así que los budistas empiezan a trabajar una serie de herramientas, por ejemplo los mandalas, que son una manera de crear concentración consciente. ¿Cuál es el objetivo? Simplemente crear, concentrarme en lo que quiero concentrarme, en lo que quiero llegar a manifestar en mi vida, en lo que quiero vivir, en lo que quiero sentir experiencias sensoriales. No me sirve entonces empezar a focalizarme en cualquier cosa. Me dijeron que en este país, que hay tanta inseguridad, roban en tal calle. De nuevo, la concentración se va en ese punto focal y empieza a crear una experiencia. Entonces, cuando la experimento, es decir, cuando me meto en esa calle y me roban efectivamente, entonces yo lo que hago es darle un poco más de solidez a esa concentración y digo, ¿ves que tenías razón? Pero en realidad no entendemos que es un mecanismo de la conciencia. Los hábitos mentales son, yo creo que el punto más importante a trabajar si queremos de verdad solucionar nuestra vida y cambiarla para mejor. Porque creemos que lo que vivimos en la experiencia sensorial no tiene nada que ver con nosotros. Es un destino, es algo que nos puso la vida, es algo que es ajeno a mí. Siempre el culpable es otro, o la sociedad, o mis padres, o mi pareja, o mi familia, o el tiempo, o el clima. Y nunca enlazamos el hecho de que la concentración lo que genera es manifestación. Como no enlazamos ese punto, como no creamos ese eslabón, entonces nos queda muy difícil luego cambiar nuestra vida. Así que en este programa me gustaría que habláramos sobre los 4 pasos que tenemos que tener todos en cuenta para empezar a construir con nuestros hábitos mentales, para crear conciencia, en vez de empezar a concentrarnos de manera inconsciente creando cosas que no queremos en nuestra vida. ¿En dónde nos concentramos más? Es interesante porque donde hay más intensidad emocional, allí es donde más nos concentramos, así que los recuerdos, por ejemplo, de nuestra infancia van a ser uno de los factores que siempre recordemos más y que siempre traigamos a colación como un punto de enfoque. Si entonces de pequeña viví
experiencias de abandono, pues muy seguramente, así sea de manera inconsciente, voy a crear ese punto focal donde yo de nuevo penetro en esa misma experiencia y la repito sensorialmente una y otra vez. De mí depende decir, entiendo que es en donde me he estado concentrando, así que voy a cambiar mi eje de concentración, mi punto focal, o decir, ves que tenía razón, el mundo me está esclavizando y me está obligando a vivir cosas que yo no quiero vivir. Aquí es donde cambia absolutamente todo. Así que el primer paso va a ser la voluntad. Y en este caso la voluntad tiene que ver con un deseo interno de concentrarnos en algo que sí queremos. Pero como les decía, la concentración depende de sobremanera de la intensidad emocional. Así que la voluntad tiene que estar teñida, debe ser un deseo consciente que esté teñida de mucha intensidad emocional. ¿Qué quiere decir esto? De verdad tiene que ser algo que nos haga vibrar, tiene que ser algo que nos erice, tiene que ser algo que nos motive, que nos impulse, que nos llene de entusiasmo, que nos llene de vitalidad. Esa es la experiencia que estamos buscando. En este caso, por ejemplo, si yo quiero sentirme de cierta manera, yo espero que esa sensación que quiero traer a mi vida, lo que haga sea simplemente crear una electricidad por todo mi cuerpo que me motive todo el tiempo a buscarla permanentemente. Esta voluntad se conoce como la concentración, es decir, el poder mental que todos tenemos, porque todos tenemos este poder mental, no es una cuestión de hallarlo afuera, descubrirlo o despertarlo, sino de hacernos conscientes de que ya lo tenemos y aprender a manejarlo. Cogemos este poder mental que no tiene molde alguno, que es la infinitud de posibilidades, y nos concentramos en algo que queremos. Es decir, ahí vamos a diseñar un punto focal. Un punto focal que es muy determinado, así que nos sirve mucho crear experiencias y definiciones internas muy exactas de qué color, cómo huele, cómo se siente, cómo se experimenta, cómo te sientes tú experimentando ese objeto, si en el caso lo que queremos es crear o traer a manifestación un objeto, cómo me siento yo experimentando esta nueva faceta de mi vida. Entusiasmarme con eso, crear una apertura hacia el espíritu que me permita crear esa voluntad. Ese va a ser el primer paso que tenemos todos que crear en estos hábitos mentales. Entonces, básicamente lo que tenemos que mirar es en qué nos hemos venido concentrando que ya no queremos incorporar en nuestra vida, y luego en qué sí queremos concentrarnos porque queremos traer eso a nuestra vida. Amor, salud, dinero, trabajo, éxito, espiritualidad, el despertar, cualquier tipo de cosa o de sensación que ustedes quieran experimentar es completamente válido. Lo importante es crear una voluntad, crear una concentración en lo que sí. Luego llega el segundo paso. El segundo paso es darle forma a esa concentración. En este caso se asocia este segundo paso como con una copa, porque la copa lo que hace es darle forma a lo que contiene. Si nosotros vertimos agua en esa copa, el agua va a tomar la forma de la copa. Si también lo que hacemos es simplemente verter, por ejemplo, arena, pues la arena va a crear la forma de la copa. El segundo paso es la imaginación, porque la imaginación da forma. Entonces el simbolismo es la copa. Lo que hago es que yo paso de concentrarme en una idea de mí, en una imagen de mí, porque piensen que todo lo que queremos experimentar afuera tiene que ver acerca de nosotros mismos, cómo nos queremos experimentar nosotros mismos. Si yo quiero una relación, me tengo que reconocer y experimentar como la amada. Si yo quiero trabajo, tengo que experimentarme y sentirme o imaginarme como la exitosa. Si yo quiero salud, necesito imaginarme como la vital. En este caso, tiene que haber un cambio, un switch de pensamiento, un switch de conciencia. El segundo paso va a ser imaginarnos en ese estado que queremos alcanzar. Y aquí va a ser súper útil simplemente sugestionarnos con experiencias sensoriales, así como cómo se ve, cómo huele, cómo se siente,
cómo vivo yo la experiencia cuando esto ya está incorporado. La imaginación le va a dar esa forma. El tercer paso va a ser la decisión, la acción. ¿Qué quiere decir esto? Decisión viene de corte, crear un antes y un después. Yo lo que voy a hacer es crear esa separación. Y tiene que haber un momento donde nosotros seamos muy conscientes de crear esa decisión. Si yo quiero otra cosa en mi vida, debo dejar lo que no quiero atrás. Es decir, si mi objetivo, si mi asunto de concentración, si lo que yo me imagino es la salud, yo tengo que matar al viejo yo, que es el enfermo. Si yo quiero una relación donde yo pueda experimentar el amor, yo tengo que matar la abandonada, yo tengo que matar la solitaria, yo tengo que matar la soltera. Yo no puedo entrar a una relación si sigo siendo la soltera, si sigo siendo la liberal, si sigo siendo la que no se compromete. Yo no puedo entrar en una experiencia de salud en mi vida si sigo siempre sintiéndome enferma, desvitalizada, con poca energía, si siempre siento que no me alcanza la vitalidad para hacer lo que yo quiero hacer. Aquí hay un compromiso. Este tercer paso es donde la mayoría de nosotros nos quedamos, porque imaginar, visualizar, concentrarnos puede llegar a ser incluso un poco más fácil, pero cuando la vida nos exige una acción que determine cuánto lo queremos, ahí ya no nos encontramos tan bien. Necesitamos crear ese corte y esa separación, dejar en el pasado lo que ya no queremos traer en el futuro. Y el cuarto paso, y el último de los hábitos mentales, es la experimentación. ¿Por qué? Porque en la experimentación es donde crecemos, en la experimentación es donde cambiamos nuestros niveles de conciencia. Necesitamos arriesgarnos a experimentar. Así que estas teorías espirituales que dicen que la experiencia física o la experiencia sensorial es antiespiritual, en realidad están muy equivocados, porque la experiencia sensorial, hacer las cosas, crear acción, tomar iniciativa y empezar a recibir los frutos de nuestras siembras, eso es lo que realmente nos hace crecer. De lo contrario, nosotros simplemente nos quedamos en un mundo de imaginación donde nada llega a sentarse realmente. Estos 4 pasos, voluntad, imaginación, decisión y experimentación, son los 4 pasos de los hábitos mentales. Si somos muy conscientes de estos pasos, podemos crear lo que sea que queramos en nuestra vida. Recuerden que ustedes me pueden encontrar en www.astronovas.com, también en Facebook como Astronovas, en Instagram como astro-novas y en Twitter como astro-novas. Allí encuentran mucha más información de astrología del empoderamiento, muchos artículos gratis, audios y demás para que ustedes puedan simplemente conocerse un poco más. Les agradezco y que tengan lindo día.